a nuestro evento. Les doy la bienvenida. Mi nombre es Scarlett Alarcón, yo soy periodista, soy consultora jefe también en la agencia y consultora Internal y bueno, me ha tocado liderar este proceso de la encuesta iberoamericana 2022. Estamos súper contentos de poder realizar este evento, ya que este documento, esta herramienta tan indispensable para poder gestionar también nuestras comunicaciones anualmente, cumple 10 años desde su primera edición el año 2012, cuando nuestra socia directora Susana Cáceres lanzó la primera encuesta de comunicación interna, que en ese entonces solo era para Chile, y gracias a lo efectivo que ha sido la implementación, hoy día ya podemos celebrar que estamos llegando a más de 12 países de toda Iberoamérica. Así que en ese contexto les vuelvo a agradecer la asistencia, los invito a participar. Vamos a tener un panel compuesto por profesionales de la comunicación interna, donde vamos a poder compartir los principales hallazgos que nos entregó esta edición. Y vamos a partir por la entrega de los resultados. Quien va a presentar va a ser nuestra socia directora Susana Cáceres, luego pasamos a nuestro panel y finalmente vamos a tener un momento de preguntas y respuestas para poder también compartir entre todos los asistentes las principales dudas, los principales hallazgos o también, ¿por qué no?, compartirnos ciertas buenas prácticas que podamos estar ejerciendo para solucionar los problemas que sin duda compartimos entre todos. Así que nuevamente les agradezco por estar acá. Y doy el pase a Susana para que podamos comenzar nuestra entrega de resultados de SIC 2022. Hola Scarlett, muchas gracias por esta presentación. Partí diciéndole que obviamente esta presentación que vamos a hacer ahora es resumida porque tenemos en la primera parte 30 minutos, pero hoy a la tarde en el news y después por supuesto en nuestra página va a estar completa con todo el análisis, pero para partir, ¿cierto? Hoy vamos a revisar los principales hallazgos y en algunos casos vamos a omitir el detalle por país, ¿cierto? En algunos aspectos para poder ir avanzando. Así que voy a partir con la presentación. En primer lugar, dar agradecimientos. Esta encuesta, tal como decía Scarlett, ya inició el año 2012, ya es el 10º año en que estamos trabajando en una encuesta de comunicación interna que hoy ya llega a nivel Iberoamérica. Quiero agradecer especialmente a todo el equipo internal que trabajó fuertemente para poder tener este trabajo hoy. Es un trabajo enorme, no se ve, cierto, en el día a día, pero es un gran trabajo que hacemos todos los años. Así que muchas gracias, Scarlett Alarcón, por este tremendo trabajo, a Belén Valenzuela, a Ariana Maita, a Néstor Hidalgo, a Natalia González, Carolina Reyes y por supuesto a todo el equipo de Internet que está seguramente aquí también presenciando los resultados. Y también agradecer a los partners, muy importante, Apoyo Comunicación de Perú, que ya llevamos varios años trabajando juntos y que nos van a acompañar también hoy día para tener una posibilidad de una gama más abierta de participantes, así que ha sido muy interesante este trabajo con Apoyo Comunicación de Perú. Y también agradecer a Alianza Creativa, Colabra, Canal Mobile y Conversa CE por su apoyo en difusión de esta encuesta y de este evento. Bien, vamos a partir con el participante. Aquí justamente vamos a ver una mirada más general, abordar que en esta edición la mayoría de los participantes son mujeres entre 25 y 45 años y la mayoría de las personas trabajan en organizaciones con más de 1000 colaboradores, lo que nos da una representación bastante interesante. ¿Ya? Vamos a pasar. Aquí mostrar que dentro de el número de participantes nos disminuyó un poco en relación a los que teníamos en el año 2021, pero sin embargo tenemos una tendencia, siempre decimos que esta es una encuesta no totalmente representativa, sino por conveniencia, porque vamos a un público bien específico. El año 2012, la primera versión participaron 318 personas, hoy 427. Y aquí están también los países
hay participantes de otros países, pero al ser muy baja su representación, no damos los resultados, ¿cierto? No abrimos los resultados por esos países, pero sí tenemos en esta encuesta participación de personas de Argentina, Chile, Colombia, España, México y Perú, que los vamos a ir revisando uno a uno. ¿Cuál es tu rango de edad? Y aquí vemos que el 67,7% de los participantes se encuentran entre los 25 y los 45 años, ¿ya? Un público bastante joven que también habla de la joven disciplina que estamos hablando, ¿cierto? Comunicación interna es una disciplina que se ha ido desarrollando mucho más en los últimos 15 a 20 años. En términos de género, ¿cierto? Le preguntamos con qué género te identificas y aquí el 64%, 64,9%, casi el 65% son mujeres, que no es extraño también si vemos la tendencia de quienes estudian comunicación en la región y también lo hemos visto en España, son principalmente mujeres, así que no es extraño este número que nos aparece aquí. ¿En qué tipo de empresas se desempeñan las personas que participaron en esta encuesta? Aquí tenemos algunas diferencias por países, principalmente en servicios empresariales y profesionales, en el caso de Argentina, México y Chile, sector público y educación en España y Perú, y alimentos y bebidas también muy relevante en España, Argentina y Colombia, ¿ya? Aquí hay un análisis, como les decía, más profundo que lo van a poder ir revisando cuando ya descarguen la presentación completa. ¿Cuántas personas trabajan en tu organización? En términos de la SIC de 2012, ahora ha aumentado la participación de organizaciones con más de 1.000 trabajadores, ¿cierto? En el caso de Chile. Y aquí tenemos alguna información con respecto a los otros países que también vemos que tanto en Chile como en los otros países la mayor cantidad de personas que participaron corresponden también a empresas que tienen más de 1.000 trabajadores, lo que nos da una visión interesante, ¿cierto?, de cómo se está abordando la comunicación interna en estas organizaciones que son bastante grandes y que por lo tanto tienen mayor necesidad de gestionar la comunicación interna dada la cantidad de personas que trabajan. Les preguntamos sobre dispersión geográfica y aquí nos aparece que un 53,9% de las empresas de donde nos contestaron la encuesta se distribuyen en más de 3 ciudades, o sea, vemos que son organizaciones con más de 1.000 trabajadores la mayoría y que además tienen una dispersión que hace más compleja también la comunicación interna. Aquí una pregunta que trabajamos justamente con Apoyo Comunicación para poder percibir en qué modalidad estaban trabajando las empresas y en esta vuelta, ¿cierto?, al trabajo más presencial, qué era lo que más se iba a promover. Y vemos que en primer lugar nos aparece que las organizaciones van a volver en un modelo híbrido, pero con más tiempo trabajando de manera remota. La segunda opción, que también es alta con un 21,8, dice un modelo híbrido, pero con más tiempo trabajando de manera presencial. O sea, de alguna u otra forma, la mayor posibilidad de las organizaciones que participaron para esta vuelta con esta pandemia que todavía no se nos va, pero que ya no está tan dura, ¿cierto?, como lo vimos los años anteriores, es tener un modelo híbrido, ¿ya? Y también otra opción nos aparece un modelo híbrido con similar tiempo trabajando de manera presencial y remota. O sea, es la mayor posibilidad de que las organizaciones ya no vuelvan 100% a la presencialidad, sino que tengan una perspectiva mixta. Vamos a las preguntas sobre el área de comunicación interna. Aquí hemos visto en la tendencia de la encuesta, generalmente el área de comunicación interna se encuentra dentro de la gerencia de recursos humanos, ¿ya? Y aquí
La primera pregunta que tenemos es, ¿existe un área de comunicación interna en tu empresa o organización de las personas que participaron? Y tenemos en el total que un 74,3%, ¿cierto?, nos dice que sí tiene. El país que tiene más áreas de los que participaron, ¿cierto?, está Colombia con un 86,2 y Chile con un 75,9 y México con un 94,7, bastante alto. Y si vemos la comparación de la ESIC del año pasado, del 2021, versus la actual, hemos tenido un aumento de un 4% en la cantidad de empresas que participaron, que tienen un área de comunicación interna. Cuando les preguntamos de qué gerencia depende el área de comunicación interna de tu organización, nos aparece en primer lugar, con un 52,3, el área de recursos humanos. Esta es una tendencia, como decíamos, que se está repitiendo. En algún minuto, como en los años, diría yo, 2017, 18, hubo una tendencia en que estaban más en comunicación corporativa o asuntos corporativos, pero después volvió nuevamente a recursos humanos, como lo vemos ahora. Y en segundo lugar nos aparece, ¿cierto?, el área de asuntos corporativos, después más pequeño, que está acá, marketing y gerencia general con un 10%. ¿Ya? Sabemos que se mantiene la tendencia que el área de comunicación interna está dentro de recursos humanos. Y aquí una mirada rápida a los países que tenemos resultados, ¿cierto?, en donde en la mayoría tenemos nuevamente que está en recursos humanos, y aquí hay una diferenciación en España, donde está muy a la par, ¿cierto?, recursos humanos con asuntos corporativos, y al revés, donde tenemos mucho más impacto de la gerencia de recursos humanos en Perú y en Chile, para que tengan ahí una visión que puedan ir revisando con mayor detalle después cuando descarguen el documento completo. ¿Quién está a cargo de esta área de comunicación interna? En un 64,4% vemos que es un periodista o licenciado en comunicación social. Ya, esta también es una tendencia que se ha mantenido a lo largo de la encuesta, y vemos también, por supuesto, algunos otros profesionales como psicólogos, administrativos y relacionadores públicos. ¿Cuántas personas trabajan en el área de comunicación interna? Y aquí tenemos muy similar la misma cantidad para aquellas áreas más incipientes, seguramente, que tienen, ¿cierto?, solo una persona, y también casi un 24% para aquellas áreas que tienen más de 5 personas, que se condice también con las organizaciones que son más grandes, ¿cierto?, con 1000 personas que requieren también más equipo. Y después aquí tenemos, ¿cierto?, con 2 personas y con 3 personas también, y también con 4. Así que vemos que hay una tendencia en que las áreas están creciendo de 2 personas o más, y solo un 24% se mantiene con una sola persona que está a cargo de toda la gestión, que nos pasa, ¿cierto?, en muchas organizaciones cuando están empezando a gestionar la comunicación interna. Vamos a ver ahora las preguntas sobre comunicación interna y la estrategia comunicacional, ¿cierto? A qué se dedica principalmente el área de comunicación interna que hemos visto. Cuando les preguntamos cuáles son las principales tareas que cumple el área de comunicación interna, y aquí hay una noticia bien interesante y bien positiva, porque muchas veces cuando preguntábamos esto, nos aparecía principalmente mandar mailings, hacer actividades operativas o tácticas, y en esta versión, ¿cierto?, versión que tiene que ver después de 2 años de pandemia, nos aparece ya un 55,6% que dice que la principal función es planificar la comunicación interna, y un 54% que dice que es apoyar la estrategia comunicacional. Si vemos acá el detalle,
¿ya? Los años anteriores, siempre en los años anteriores nos había aparecido en primer lugar enviar mailing. ¿Ya? Yo siempre decía, bueno, ¿cuánto? Porque es lo más visible, ¿cierto? De lo que más se hace en el mundo más táctico de la comunicación interna. Así que veo una muy buena noticia en que ya la gestión de la comunicación interna se esté centrando mucho más, ¿cierto?, en apoyar la estrategia de la organización, en planificar, y aquí también nos aparece en España un 44,4% en generar espacios para escuchar a los trabajadores. Así que creo que es una visión positiva y creo que claramente estos años de pandemia posicionaron a la comunicación interna desde otra perspectiva, apoyando crisis internas, preparando protocolos de comunicación, pensando en nuevas estrategias de comunicar, y creo que ese también fue un plus para mostrarnos desde una perspectiva más estratégica. Cuando les preguntamos cuál es el principal objetivo que debiera cumplir la comunicación interna, nos aparece, y este también es algo que se viene repitiendo en los años anteriores, fortalecer la cultura organizacional. Lo vemos que es lo más destacado en todos los países. También está contribuir al clima laboral, en el caso de España, y apoyar la gestión de cambio. Esos, de todas maneras, son los tres principales para los distintos países, así que un tema también relevante de estar mirando, que nuevamente se vislumbra un aporte más estratégico de la comunicación interna que tenemos, ¿cierto? Fortalecer esta cultura. La cultura está cambiando y necesita cambiar para los procesos de transformación de las organizaciones. Por otro lado, cómo somos capaces de acompañar los procesos de gestión de cambio y aportar al clima, sobre todo pensando en esta generación de engagement en un modelo virtual, que veíamos que la mayoría de las empresas van a estar en formato híbrido o mixto, así que también hay un desafío ahí en términos del clima. Les preguntamos desde ya hace, me parece que 2 o 3 versiones, si el área de comunicación interna cuenta con el apoyo de una agencia externa. Aquí vemos que en el total de los países tenemos un 37,3% que nos dice sí, sí tenemos una agencia que nos apoya. Donde más se vislumbra, ¿cierto?, en términos de los países, este apoyo es en Colombia, con un 52,6%, y después viene, ¿cierto?, España y Chile con un 41%, y Argentina muy cerca con un 39%. ¿Ya? Para que lo veamos también cuáles son los países que están teniendo más apoyo para las áreas de comunicación interna de un asesor que es externo a la compañía. Cuando les preguntamos qué servicio entrega esta agencia de comunicación externa, nos aparecen en primer lugar diseño, ¿cierto? O sea, el apoyo de tener un equipo que nos ayuda con todo el desafío gráfico de la comunicación, y también audiovisual. Esos son los principales apoyos que podemos ver, ¿ya? Aquí alguna definición más en detalle, ¿cierto? Lo vamos a poder ver en el documento cuando lo descarguen, por países, porque también hay diferenciación. ¿A través de qué medio interno se informan los colaboradores de tu organización? Nos aparece un 72,5% de los participantes que nos dicen que principalmente es a través del envío de mailing. ¿Ya? Hemos visto que cada año se empiezan a desarrollar más medios digitales, y seguramente el panel lo va a poder comentar, pero sin embargo hemos visto en muchas de las organizaciones que la información que llega a través de mailing sigue siendo más oficial para los colaboradores y se sigue manteniendo en un nivel bastante alto. Lo sigue aquí, como dice, el WhatsApp con un 38,5%, la intranet con un 34,3% y reuniones de área con un 30,5%. Aquí, ¿cierto?, el detalle por país, que lo van a poder ver con mucha más detenimiento cuando descarguen el documento, pero vemos, ¿cierto?, que el mailing es el que tiene los números más altos. Aquí también podemos ver el caso de la intranet en España, que es lo más relevante,
Y en el caso de la jefatura se mantiene tanto del año pasado a ahora, que el número más relevante está en Chile. Generalmente vemos que las organizaciones en Chile, los trabajadores prefieren la comunicación de su jefe directo. También sabemos que la irrupción de la digitalización viene mucho antes de la pandemia, pero en pandemia, cierto, se ha ido incrementando. Y aquí les preguntamos qué red social utilizas para comunicarte internamente en tu organización, ¿ya? Aparece con porcentaje de menciones WhatsApp que creció desde el año pasado, me dan un 1.6% a un 55,2% este año. O sea, el uso de WhatsApp, que es un medio digital bastante sencillo, ¿cierto?, de implementar, ya sea con su versión business o con su versión tradicional que se adapta, ¿cierto?, para ciertas comunicaciones internas, está siendo más utilizada y está seguido por el mailing y Microsoft Teams, ¿ya? Aquí vemos alguna diferenciación por país, vemos que en la mayoría, ¿cierto?, nos aparece aquí WhatsApp más alto, y tenemos en el caso del mailing también en Argentina, Colombia y España, y en el caso de España la intranet, que tal como vimos en la indicación anterior de por dónde se comunican los trabajadores, también la intranet era muy relevante en España. Vamos a ver tendencias de comunicación interna. ¿Cuáles son los principales temas a comunicar en este año? ¿Y qué tendencias están utilizando? Aquí la pregunta 18 dice, ¿qué tendencia de comunicación interna se está utilizando en tu empresa y organización? Y nos aparece la comunicación digital y colaborativa, muy relevante, ¿cierto?, en la mayoría de los países. Solamente hay una excepción con Argentina, donde está mucho más el brand experience, la comunicación participativa de experiencia o activaciones. Es la más relevante también, muy seguido de cerca por España, pero sin embargo la comunicación digital y colaborativa que vemos acá, ¿cierto?, es la que ha crecido y la más relevante. Y claramente tenemos que ver los tiempos que hemos estado viviendo, donde la digitalización de las organizaciones, ¿cierto?, la transformación digital ha sido mayor, y por lo tanto también la comunicación se ha ido definiendo en esta línea, sobre todo pensando en la comunicación virtual. Ahora, también nos aparece Team Briefing en España, ¿cierto?, con un 45%, que es la comunicación en cascada desde el líder, también con un 30,4% en el caso de Chile. Y nos aparece endomarketing en Colombia, ¿cierto?, destacado, que son parte de las tendencias que se están utilizando en los distintos países. ¿Cuál de los siguientes temas tienes previsto trabajar el 2022 desde la comunicación interna? Y nos aparece cultura interna. Vimos también que los participantes decían que debe ser uno de los principales objetivos también el fortalecimiento de la cultura organizacional, así que está muy relacionado con eso. La estrategia de la compañía y el propósito de la empresa. Ya el propósito que hemos visto de hace algunos años, que es una tendencia que también se condice mucho con la necesidad de las nuevas generaciones, la generación Y, ¿cierto?, los millennials, y la generación Z o centennials, que buscan organizaciones que tengan declarado su propósito y que tengan un actuar coherente, por supuesto, con el propósito, no solamente que lo tengan. Entonces, en los temas a comunicar nos aparece el propósito de la compañía, apoyar la estrategia y, por supuesto, fortalecer la cultura interna. Aquí alguna diferenciación en términos de países, bastante similar nos aparece, ¿cierto?, en primer lugar la cultura, la estrategia de la compañía, mucho más destacado, ¿cierto?, en Colombia y en España. También aparecen resultados de negocio y en cuarto lugar el propósito de la compañía.
Les preguntamos este año, hay una pregunta que también trabajamos junto a Apoyo Comunicación del Perú, si se estaba generando comunicación sobre diversidad en torno a algunos de los siguientes temas. Y nos aparece que el 59,2% nos dijo que se estaba trabajando sobre temas de equidad de género, ¿ya? Y eso lo vemos bastante transversal, bastante alto en todos los países, y en el caso de Chile, que igual es alto, un 58,5, también aparece inclusión relacionada a la discapacidad con un 59,3%, y que puede tener que ver, ¿cierto?, por la instalación ya en este tercer año de la ley de incorporación, ¿cierto?, de personas con discapacidad en las organizaciones, en el caso de Chile. Y después vemos igual un aumento en respeto a las identidades, ¿cierto? LGTBIQ+, multiculturalidad en equipos, que fue el otro punto, es un punto que está un poco más bajo, excepto, ¿cierto?, en México, que están bastante parejos. También les preguntamos este año qué talleres o capacitaciones en comunicación tienes definido para realizar en tu organización durante este año. Y nos apareció que el 42% señala que va a realizar talleres de habilidades comunicacionales para sus líderes. Y es otro tema, es una tendencia que nosotros ya hemos visto el año 2021, partió el año 2020, y tiene que ver también con la necesidad de generar mejor comunicación a través de los líderes, pensando en equipos híbridos o pensando en equipos que no están presenciales, y pensando también en los trabajadores sin acceso digital. Estamos fomentando la comunicación digital, pero tenemos todavía muchas organizaciones con personas sin acceso digital, en donde la comunicación del líder es tremendamente relevante y efectiva. Entonces, hemos visto una tendencia de mucha mayor necesidad de preparar a los líderes en habilidades comunicacionales. Así que también es un tema ahí como para mirar, que no solamente la perspectiva digital. Y aquí tenemos alguna diferenciación por países, ¿cierto?, sobre los talleres y capacitaciones. Tenemos Colombia, ¿cierto? Aparece gestión de cambio, muy principalmente en Colombia, México y Perú. Habilidades para líderes en Argentina, Chile, España, y en general es el número más alto. Y después ya vamos disminuyendo con otros tipos de comunicación, o sea, perdón, de talleres de comunicación. Ya que nos aparece, ¿cierto?, esta necesidad de comunicar el propósito, les preguntamos a los participantes si la organización tenía propósito, y nos aparece que sí, en un 83,3%, bastante alto, de las organizaciones que participaron, que tienen definido un propósito, y no como era tradicionalmente antes, solamente una visión o una misión. ¿Ya? Aquí una diferenciación por países. En el caso de México nos apareció un 100% que tenía propósito, en el caso de Chile un 86,7%, Colombia un 89%, ¿ya? Para que vayamos viendo alguna diferenciación por países. Y esta es una pregunta interesante: ¿qué tan de acuerdo estás con la siguiente frase en una escala de 1 a 5, ¿cierto, Likert? Siendo 1 totalmente de desacuerdo y 5 totalmente de acuerdo. ¿Las acciones de mi empresa están alineadas con su propósito? Y aquí, en este color, ¿cierto?, que es el naranjo, que dice totalmente de acuerdo, tenemos un totalmente de acuerdo más alto de un 61% en México, de un 53%, perdón, en Colombia, y empieza a bajar, ¿cierto?, en otros países. Vemos solo un 25% totalmente de acuerdo en España, y tenemos en este caso un 25% que nos dice que está totalmente en desacuerdo. O sea que las organizaciones, si bien tienen definido un propósito, no están teniendo acciones alineadas a este, ¿ya? También nos pasa un poco aquí con Chile, con un 6%, México un 15%, ¿cierto? Más bajo, pero igual ver que hay algunas visiones de que no todas las organizaciones están siendo coherentes con el propósito que tienen definido.
aquí está el general, donde tenemos un 4% totalmente de desacuerdo y un 39% totalmente de acuerdo. También incorporamos este año una pregunta sobre propuesta de valor, que es una tendencia que hemos visto, el desarrollo de la propuesta de valor en distintas organizaciones, y le preguntamos qué consideras que llama más la atención de la propuesta de valor de tu empresa. Y, interesante, nos apareció en primer lugar justamente lo que mirábamos, un propósito y valores inspiradores con los que los colaboradores se sientan alineados, ¿ya? O sea, no solamente tener un propósito, sino que tengan una visión alineada los trabajadores y que sea, como veíamos recién, coherente. En segundo lugar, muy alto también nos aparece el aprendizaje continuo y la posibilidad de asumir retos, también como parte relevante de la propuesta de valor en la organización. Y en tercer lugar, un ambiente de trabajo enriquecedor y de confianza, ¿ya? También, si miramos un poco aquí en el total, podemos ver un 36,8% en relación al impacto positivo de la empresa en la sociedad, ¿ya? Así que son temas que nuestros colaboradores están valorando más de su organización para que los miremos también cuando tengamos que definir una propuesta de valor. Vamos a ir a ver preguntas, voy a apurarme un poco porque sé que estoy con tiempo. Hay una pregunta muy chiquita que creo que está súper acorde como a lo que acabamos de conversar, y es que Mayra Martínez nos pregunta cómo podemos identificar respecto al propósito de la misión, cómo están haciendo esa diferenciación las empresas, cómo lo están planteando al momento de desarrollar esta propuesta de valor. Súper. Mira, la diferenciación entre un propósito y una visión, que era lo tradicional, por ejemplo, si estamos hablando, por poner un ejemplo de una aerolínea, la visión tenía que ver con llegar a ser una empresa tremendamente exitosa, la más exitosa en su país o en su región o en el mundo, dependiendo de la magnitud de la empresa. Y era el impacto para accionistas y para el interior de la organización. Cuando yo defino un propósito, lo que busco es ver mi impacto hacia mis stakeholders externos e internos también, hacia mis trabajadores, hacia todos quienes impacto, hacia la sociedad, hacia la comunidad y hacia el mundo. ¿Cuál es el impacto positivo que quiero lograr a través de mi organización? Y ahí están empezando a cambiar esta mirada, ¿cierto? Que no es solamente ser una empresa rentable, exitosa y darle resultado a los accionistas, sino que tener un impacto positivo. Por ejemplo, una empresa eléctrica podría decir que quiere dar energía para que se desarrolle su país, y ahí empezamos a tener una mirada distinta. Y esta mirada de propósito, lo que decíamos que buscan las nuevas generaciones y que justamente esperan estas nuevas generaciones que estén alineados con el accionar. O sea, si yo digo que quiero tener un impacto positivo en mi entorno, tengo que ser coherente con lo que estoy haciendo en términos de mi relacionamiento comunitario, mi impacto en el medio ambiente y mi impacto también con los trabajadores de la organización, ¿ya? Y para que tengamos esa diferenciación. Vamos a ir al análisis de la comunicación interna. Voy a apurarme un poquito porque sé que tenemos el panel, así que vamos a ir más rápido. Aquí, ¿quién emite los mensajes internos? No es raro que sea la gerencia de recursos humanos, porque vimos que la mayoría de las áreas están dentro de la gerencia de recursos humanos. Una pregunta importante: ¿cómo evaluarías el rol de los líderes en la comunicación de tu organización? Y aquí vemos que la mayoría dice que solo se involucra en temas puntuales, pero siempre muy preparado en la mayoría de los países, y el número más grande en términos del total. Y después tenemos, solo se involucra en temas puntuales, pero le falta aún preparación, y vimos que las organizaciones querían mejorar, ¿cierto?, las habilidades de los líderes, así que no es extraño también esta respuesta. Existe comunicación bidireccional, y aquí tenemos un 63% nos dice que sí hay comunicación bidireccional, y donde tenemos más bajo el número es en Colombia con un 42%. ¿Y a través de qué canal o medio pueden expresar sus opiniones los trabajadores? Aparece en primer lugar la reunión de área con un 61% y las conversaciones con jefatura, es decir, la comunicación cara a cara y principalmente en reuniones o a través del líder directo.
Aquí, como vemos, la única diferenciación, y tal como les comentaba, es Chile, donde el rol de la jefatura es mucho más relevante, y lo hemos venido viendo en encuestas anteriores y en diagnóstico también, más relevante que los otros países. Tenemos mecanismos de medición, que también es uno de los dolores de la comunicación interna. Solo un 26% dice sí aquí, y donde no tenemos nada de medición de los que participaron, nos aparece México. ¿Con qué tipo de medición contamos? Aquí nos aparece principalmente encuesta, diagnóstico, ¿cierto? También nos aparece plataforma de envío de mailing, que nos da alguna reportabilidad en primer lugar. Utilizan ROI o retorno sobre la inversión, y aquí solamente un 6,1% nos dice que sí, y los más bajos, ¿cierto?, que están utilizando está Argentina, Chile y Perú. Y este último acápite, vamos a verlo rápidamente, es uno que nos dicen muchos comunicadores que esperan esta información para ir a ver y evaluar su situación laboral dentro de las organizaciones. ¿Eres profesional de las comunicaciones internas? Aquí la mayoría sí. En el caso de España, nos dicen que no son profesionales de la comunicación interna quienes contestaron. Y aquí nos vamos solo en las siguientes preguntas a los profesionales del área. Si eres profesional del área, ¿cuál es tu cargo? Tenemos principalmente aquí jefes de área, en segundo lugar especialistas y en tercer lugar gerentes y subgerentes. ¿Cuál es tu situación laboral? El 75% nos dice que está con contrato definido, y este es un aumento bastante significativo de 7 puntos desde el año pasado. Así que una buena noticia también. ¿Ya? Y aquí la diferenciación por país, ¿cierto?, que van a poder ver en más detalle después. No pasó ahí. Les preguntamos siempre el rango de salario líquido. Esta cifra está dada en dólares para poder equiparar los distintos países. Y vemos que la mayoría de los países se encuentra entre $1.401 a $2.100 mensuales. Tenemos el caso de Argentina solamente con un salario menos de $700, y se nos dispara España, ¿cierto?, en Europa, con un monto mayor, que va de $2.101 a $2.800. Sobre la evaluación de sus condiciones de trabajo, también mejoraron, ¿cierto? Desde el 2021 ahora los participantes que se pusieron una nota 5 y una nota 6. La nota 6 bajó y la nota 5 subió. Si vemos aquí en términos de qué tan satisfecho te encuentras, ¿cierto? Pensando de 1 a 7, el 7 es este número más amarillo clarito. Tenemos una mejor evaluación en España, seguida de Chile en términos de la región. ¿Cuánto tiempo más te proyectas para estar en tu organización? La proyección de 1 a 2 años es la mayor, ¿cierto? Me quiero quedar 1 a 2 años y estoy buscando un nuevo empleo, nos dijo el 21,7%, que es bastante alto, pero sabemos que está bastante movido el mercado por esta necesidad de comunicación mayor que vimos en la pandemia, y porque en esta época de pandemia menos dura, digamos, llamémoslo de alguna manera, hemos visto que también hay mucha búsqueda y mucho reclutamiento en distintas organizaciones que están reforzando sus áreas de comunicación interna. ¿Ya? Aquí alguna diferenciación por país, ¿cierto? En donde estoy buscando nuevo empleo es mucho más alto en Argentina, mientras que los que se quieren quedar 5 años o más en la organización es mucho más alto en España y en Colombia. Aquí entonces termino con este resumen.
Como les digo, van a poder acceder a la información completa cuando descarguen el estudio, que va a estar disponible en nuestra página internal.cl. Y dejo a Scarlett para que pasemos al panel. Muchas gracias. Gracias, Su. Están súper interesantes los resultados. Creo que tenemos por lo mismo harto que conversar con nuestras panelistas ahora a continuación. Sobre los nuevos modelos de trabajo que nos trajo la pandemia o nos obligó en el fondo a pasar, el rol que van a tener los líderes también en estos nuevos modelos, la digitalización de nuestras comunicaciones, la propuesta de valor, etcétera. Pero antes de eso, los invitamos a hacer una pausa cortita de 3 minutos para que puedan ir a hacerse un cafecito y sigamos con el panel a continuación. Ok, y luego de la pausa entonces, esperemos que ya estemos todos súper cómodos con nuestro cafecito para que podamos conversar. Invitamos entonces a Jimena Vargas, jefa de comunicación interna, beneficios y engagement en CBC Perú, a Carolina Marconi, gerente de comunicación interna y endomarketing, Itaú Chile, y a María Pía Balestra, directora de cultura y comunicación interna en Apoyo Comunicación Perú, para que junto a estas tres profesionales de la comunicación interna podamos comentar los principales hallazgos que nos trajo la ESIC 2022. Así que, chicas, el panel es todo suyo. Muchas gracias, Scarlett.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, espero que todos muy bien. Cada uno en diferentes horas, en diferentes usos horarios, que ahora ya es muy común encontrarse y trabajar con gente en diferentes espacios, diferentes momentos, y también lo hemos visto en las tendencias que arroja la encuesta. Bueno, hoy nos encontramos con Jimena Vargas, jefe de comunicaciones, engagement y beneficios de CBC Perú, y Carolina Marconi, también gerente de comunicación interna y endomarketing de Itaú Chile, para conversar un poco sobre los hallazgos de esta encuesta, eh, y que nos compartan, ¿no? Y compartir un poco de experiencias y retos que hemos enfrentado durante estos 2 años y que seguiremos enfrentando en este año y el próximo probablemente, y lo que venga. Como wrap-up de la encuesta, quería resaltar un poco este nuevo marco, o que ya venía como gestándose dentro de la comunicación interna, de cuál es el rol de esta dentro de la compañía y cómo se vuelve cada vez más estratégica, y las tres funciones principales muy ligadas a lo que vamos a conversar hoy, que tiene que ver con esta mejora del clima laboral, ¿no? El fortalecimiento de la cultura, ¿no? Desde el lado también de la gestión del cambio, del acompañamiento en la gestión del cambio, eh, y finalmente también cómo se configura estos nuevos espacios de trabajo y estas nuevas formas de trabajo, que es por donde quisiera empezar, ¿no? Cómo esta reconfiguración de el estar y no estar, y este mix o el híbrido que se le llama de trabajo, puede impactar o impacta, quisiera escucharlas, en la propuesta de valor o en el clima organizacional con respecto a estos perfiles que muchas veces o en general no han tenido eh, ese espacio de trabajar desde casa, ¿no? Sino que son perfiles que trabajan desde la planta, desde el operativo, e incluso administrativos que también, por sus roles, no están en home office, ¿no? Quisiera escucharlas cómo han manejado esto con respecto a esta propuesta de valor, si este nuevo, eh, yo de alguna forma le llamo beneficio, no sé si cabe la posibilidad de llamarlo así, o formato de trabajo, eh, ha, ha mellado un poco este clima laboral, hay temas de desigualdad. ¿Cómo lo han manejado? No sé quién quisiera empezar, Carolina, o te doy el pase a ti en primera instancia. Ahora sí. Hola a todos, todas, muy buenos días o buenas tardes, dependiendo del fuso. Es una nueva dinámica de trabajo en el fondo, una nueva dinámica de trabajo en la cual no hay mucha vuelta atrás. Obviamente dependiendo del rol de la persona de cómo desempeña su función, hay funciones que sí, roles que sí, de alguna forma tienen que ser presenciales por la naturaleza de lo que hacen, pero el tema de tener esa flexibilidad de incluso ahí hacer algunas jugadas y algunas cosas que se pueden hacer más remotas, ya no hay vuelta atrás. Y creo que al principio, por el contexto que estábamos, que vivimos con la pandemia, que fuimos como casi todos obligados de cierta forma, empujar el tema del trabajo remoto, ahora ya se está empezando a ver como un beneficio, y un beneficio principalmente en atracción de talentos, donde depende de las funciones que uno va a contratar, principalmente en el mundo más de tecnología y digital. Es como casi que imposible el encontrar a alguien disponible que quiere estar 100% presencial. Ahora, en mi opinión, lo que considero es que se están estableciendo nuevas dinámicas de trabajo donde todos están aprendiendo. Tanto una nueva forma de liderar, donde el gestor, el líder, tiene como desarrollar mucho más sus habilidades blandas de coordinación, de flexibilidad, de empatía hacia los equipos, y también dinámicas de trabajo entre los mismos equipos, porque también se habla mucho de la gente que quiere estar remoto, pero también hay mucha gente que quiere estar presencial por distintas situaciones que tenga, no sé, dinámicas en la casa, o mismo porque son personas que quieren ver otras personas, tener ese sentido de convivencia, de pertenecer. Entonces, para mí el mantra va a ser flexibilidad, cómo podemos ser flexibles de ir desarrollando nuevas dinámicas y cómo se crean nuevas dinámicas de trabajo entre los equipos, sea entre las mismas, los pares, como los equipos, los líderes, la empresa. Ese es nuestro gran desafío. Ahora,
hablar de un tema de que se vuelva un 100% presencial o un 100% híbrido, yo no veo el 100% ahí. Yo siempre veo como una flexibilidad y ese tema de nueva dinámica y que sí impacta, impacta en el clima. Entonces, y una de las cosas que se impacta mucho en el clima es el tema del relacionamiento. Cómo se crían, cómo nosotros, que es un gran desafío, ese sentimiento de pertenecer a la empresa, de pertenecer a un equipo y estar juntos y no sentirse que tú estás aislado frente a una cámara. O en un modo presencial, por ejemplo, solo en una oficina. ¿Cómo se crean estas dinámicas de intercambio? Buenísimo, Carolina. Quería puntualizar en algo que dijiste sobre los líderes. Definitivamente esta nueva dinámica de trabajo, si pudieras resumirme 3 puntos importantes en este tema de la flexibilidad para que se lleve a cabo, ¿qué crees que es como mandatorio poder implementar o desarrollar desde qué significa esa flexibilidad, ¿no? Tanto para los colaboradores en general como para los líderes? De los líderes ahora también tenemos que aprender a gestionar una nueva habilidad. Yo siempre digo que son habilidades blandas. Los líderes cada vez más son menos especialistas y mucho más generalistas en términos de gestión, habilidades blandas, y son nuevas dinámicas donde digo de control. O sea, no tenemos más la gente bajo la vista para estar controlando lo que cada uno está haciendo y mirando lo que cada uno está haciendo. Entonces, sí, de cierta forma se descentraliza el control, o el control como uno está acostumbrado a pensarlo, en vez de tener la gente bajo su vista. Ese control se descentraliza y también los equipos tienen que ser mucho más responsables y protagonistas, trabajar con metas, ya ser mucho más como comprometidos con plazos, que es complejo, ya. La gestión deja de ser un poco paternalista, si lo puedo llamar así, donde te estoy haciendo como un seguimiento de la carta Gantt, como se dice acá en Chile, o de las fechas. Uno está siguiendo mucho más objetivos de metas porque la cosa está más flexible y eso también es como una nueva forma de trabajar desde uno, que también tiene que ser más organizado, organizarse de una forma distinta, se cambian las dinámicas de conversación. Entonces ahí desde nosotros de comunicaciones es como una migración de un gran proceso de gestión del cambio. Algunas cosas, por ejemplo, de clima también pasa por gestión del cambio cultural también. Entonces, sí, hay un gran proceso de gestión del cambio donde la comunicación, procesos comunicacionales que fuerzan mucho más la gente a tener contacto, y el contacto puede ser a través de, no sé, cómo estamos acá en una plataforma y un Zoom, que las reuniones sean como mucho más de contacto, los puntos de contacto son más cortos. Antes, no sé, tal vez una reunión como mensual te bastaba porque tenía todo bajo su vista, y una reunión mensual te bastaba. Quizá ahora las reuniones son más cortas, son más como, ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo? Como con puntos de control, que no son tanto de control, pero puntos como más cortos de juntas con el equipo. Tener como una nueva forma y estar acostumbrado que probablemente va a estar gestionando una persona que está online versus una persona que está físicamente. Entonces, ¿cómo se hace ese punto de control entre todo? Ocupando las plataformas que uno tiene disponibles tecnológicos, pero ahí ocupando mucho más habilidades comunicacionales blandas, que pasa más por las personas que por las herramientas digitales. Buenísimo. Acá justo me han hecho una pregunta, Carlos Soto, que tiene que ver con lo que estás diciendo. ¿Hay algún aporte que se pueda hacer desde la comunicación interna para mover positivamente estos indicadores de productividad? Sí, yo creo que sí. O sea, en el fondo, por ejemplo, si tú tienes como munir como la gente de herramientas comunicacionales, formas de team briefing, de formas de cascada, pues como hacer, no me gusta la palabra protocolo, pero para que se entienda así como un protocolo de reuniones, qué tipo de informaciones tienen que bajar para hacer seguimiento. O sea, los pueden unir de muchas herramientas comunicacionales para poder mover productividad. O sea, es como más la comunicación se pone desde un rol estratégico, de sentar con los partners internos y ver la necesidad de cómo trabajamos juntos para que te pueda apoyar y ayudar, más que ser la área tomadora de pedidos, que uno pide un comunicado, pide una campaña, se lo toma, se lo hace, se lo entrega y devuelve. Yo creo que el rol cambia un poco, o sea, somos más como socios aliados, de sentar juntos sobre la mesa y ver cómo apoyarte, que ser tomadores de pedidos de un comunicado que sea, porque en línea con productividad estamos mal acostumbrados a dar de decir así, acá quiero enviar un comunicado, como bien así seguido, y a veces el comunicado no te va a solucionar nada, es como
sentémonos juntos, ponemos las cartas sobre la mesa y cómo te puedo apoyar, cómo te puedo guiar en este proceso. A veces el comunicado pasa por el lado, es una cosa de Totalmente. formalizar. Que finalmente también buscan como curarse en salud, como dicen, mándalo, ¿no? Pero finalmente hay Sí. un objetivo que ellos quieren perseguir detrás y que probablemente no se logre y que podemos aportar a que se logre desde otros ángulos, como dices tú, ¿no? Y el acompañamiento a los líderes, a la cascada, que es un canal de comunicación tan importante en temas de productividad y alineamiento, Sí. ¿no? Gracias, Carolina. Jimena, sabemos que en CBC, bueno, CBC es principalmente la embotelladora, ha sido conocida a nivel regional como la embotelladora de Pepsi, de PepsiCo, y ahora están ampliando su cartera de negocio, siendo aún incorporando nuevos productos y proyectos. Quería que nos comentaras un poco sobre estos retos que estamos hablando, de esta propuesta de valor, de cómo integrar a los colaboradores. Sabemos que en tu caso tienes muchas personas en operativo y durante este tiempo pues esto del híbrido se ha vivido de diferentes formas y han implementado ciertos espacios y ciertas acciones que han podido ayudar a esta integración, ¿no? Y a esta flexibilidad. Gracias, Pía. Sí, bueno, en realidad, hola, hola a todos. Qué gusto poder participar de este punto de encuentro en donde vamos rompiendo distancias, ¿no? Y creo que es algo que vamos normalizando y que la pandemia nos ha obligado a hacer, ¿no? Como cuenta Pía, nosotros formamos parte, de hecho, formamos parte de un grupo centroamericano en el que, claro, antes nuestro relacionamiento con otras operaciones era a través de la digitalidad, pero llega la pandemia y normaliza eso en ciertos puntos, ¿no? Entonces, ¿cómo varía la propuesta de valor considerando que tenemos más de un site, como decía Susana, ¿no? De hecho, nosotros formamos parte de esas respuestas en el estudio, ¿no? Tenemos más de un site, tenemos más de un perfil, no tenemos una estandarización o un acceso a herramientas de la misma manera. Entonces, ¿cómo el área de comunicaciones se va consolidando, como decía Carolina, ¿no? Como un área que genera valor a la empresa? O sea, pasamos de ser un área en el que solo emitimos información, ¿no? Con un rol informativo, básicamente, por así decirlo, porque no quiero tampoco encasillarnos, pero nos damos cuenta que nuestro valor es mucho más grande, ¿no? Entonces, el reto era, claro, cómo conectamos con personas que tienen diferentes realidades, ¿no? Diciéndoles que todos nos importan y manejando todo el tipo de información que se tenía que manejar por la pandemia y por el trabajo en sí, ¿no? Entonces, más o menos reorganizando y más o menos estructurando es, primero, ¿volvemos o no volvemos al teletrabajo, o sea, al híbrido? ¿En qué modelo nos quedamos? Claro, para un staff administrativo al 100%, es probable que estemos en un modelo híbrido, pero igual la situación cambió. O sea, no tenemos un espacio físico como antes. Nuestras oficinas se reinventaron, no tenemos el mismo aforo y no tenemos el norte de que todos volvamos al modelo de trabajo anterior. Entonces, cambió nuestro modelo de trabajo y era mucho más fácil decirlo porque es un estándar único, ¿no? Nosotros lo llamamos Dreamwork. Este Dreamwork es como demuestra que eres realmente eficiente, sin necesidad de estar en un lugar in situ, siempre sentado, controlado, como decía Caro, ¿no? Porque manejamos metas. Pero ¿qué hacemos con un staff de manufactura? Que a diferencia de los administrativos, ¿no? De la zona financiera, ¿no? De Lima, sí tiene que ir a una planta porque la realidad es diferente. Entonces, o cómo hacemos con la gente de operaciones o logística, que también es staff, pero tiene que estar en la operación. Y cómo hacemos con todo nuestro perfil operativo, ¿no? Ya sea, o sea, la gente que está produciendo en las fábricas o mis vendedores que nunca dejaron de salir a la calle y que también cambió la manera como conectamos con ellos. Entonces, en realidad es buscando y recreando espacios, ¿no? De encuentro, sabiendo escuchar, ¿no? Y yo siento que en vez de inventar, no vamos a venir a inventar la pólvora. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Primero, reforzar
como que la flexibilidad que tenemos dentro de nuestro plan de beneficios. Tenemos un plan de beneficios súper grande, entonces como hacer que la gente los use, ¿no? Nosotros para toda la gente staff tenemos días libres, tenemos medio día libre, tenemos Early Friday, el operativo tiene medio día libre cada 2 meses, perdón, entonces hacer que la gente conozca y los use. Luego es como, ¿cómo los escuchamos? Y eso es un súper reto porque no solamente es escuchar a la gente, sino también hacer algo con esa información, ¿no? Porque la única manera de hacer cosas que realmente respondan y no dejarlo como siempre me preguntan y nunca hacen nada, ¿no? Es haciendo un plan de acción que responda a estas nuevas necesidades, ¿no? Entonces, nosotros hasta el 2020 manejábamos la gestión de engagement, ¿no? Pero desde el 2020 se implementó la gestión del indicador de salud, que se llama OHI, Organizational Health Index, ¿ya? Que lo que hace es medir toda la experiencia colaborador desde varios frentes, y ahí es donde armamos y acotamos la propuesta de valor para nuestros diferentes perfiles, ¿no? Desde el punto de comunicaciones, flexibilidad, capacitaciones, habilitamiento de líderes, porque también nos da respuestas sobre liderazgo. Entonces, en realidad, nos ayuda. El año pasado armamos un plan de acción súper grande de casi 50 iniciativas para poder ya hacer planes de trabajo directos a nuestra gente, ¿no? Entonces, claro, como decía Caro, nuestro rol también era como habilitar líderes, por supuesto, porque también nuestros líderes, y además porque la demanda de las nuevas generaciones es no solamente tener un jefe, sino tener un líder que te cubra bien 360 tu experiencia, ¿no? Y con la pérdida de espacios de encuentro físico, necesitas recrear, el dolor de nuestra gente era que ya nadie le preguntaba cómo estaban, ¿no? O sea, todo era temas de conversación de trabajo y ya no de cómo está su vida. Entonces, vimos como bastantes oportunidades de hacer estos planes de acción y proyectos que nos ayuden a llegar a la gente y a sus familias, porque al final, cuando la gente tiene que tomar decisiones importantes, la toma no solo, sino también con la familia, ¿no? Entonces, así fuimos implementando cosas de, ya, el flex time, que les conté los beneficios, un programa de bienestar integral, el OHI, que es todo nuestro paraguas para poder hacer estos planes de acción, activando espacios como en puntos de encuentro con líderes, ¿no? Ayer conversábamos un poco sobre el tema y decía como mi gente comercial que nunca paró y que no va físicamente porque por aforo no podemos como fomentar que la gente vaya a un espacio físico a nuestras agencias, siguen teniendo puntos de encuentro en ambientes abiertos. Entonces, ¿cómo hacíamos que los líderes generen una rutina en estos puntos de encuentro dispersos y que además de ver indicadores, también puedan llegar a cubrir esta parte de persona, ¿no? Entonces hicimos como todo un programa de seguimiento de agenda del líder, café del líder, salidas a rutas guiadas, entonces como ir cubriendo esta nueva reinvención de la experiencia colaborador súper acotado a los perfiles que tenemos. Un súper reto, gran reto, pero creo que es satisfactorio, ¿no? Nuestro 2021 ha sido nuestro primer paso, el 2022 sabemos que tiene que ser un siguiente salto, yo diría, porque las cosas no van a volver a ser como antes, ¿no? Y estamos como mentalizados en eso. Y nuestro rol como comunicadores ha sido, claro, no solo comunicar e informar, sino acompañar este proceso, ¿no? Y de hecho, estos últimos 2 años han sido fundamentales y estratégicos para que la gente y los líderes entiendan que nosotros podemos hacer más. Entonces, ya no tenemos que perseguir líderes, sino que ellos ahora es como, ya, inviten a comunicación interna porque esto tenemos que hacerlo como estrategia, ¿no? Y creo que es gratificante, retador, pero gratificante como área, ¿no? Genial, Jimé, muchas gracias. En relación a lo que están hablando, quisiera entrar ahora justamente a la comunicación per se, ¿ok? Estamos hablando de este modelo híbrido, de estas nuevas dinámicas de trabajo, y vemos qué importante es la habilitación de la comunicación en general, tanto para conectarlos o conectarnos, ¿no? Porque finalmente si hablamos de transformación cultural relacionada a las nuevas culturas que tienen que ver con colaboración, bueno, con culturas de innovación que tienen diferentes pilares, entre ellos la colaboración,
pues en esta nueva dinámica de trabajo, la colaboración, podríamos pensar que se vuelve un poco difícil el no estar, ¿no? El no estar juntos y podernos conectar, y volvemos a lo que todos odiamos o tememos, que es los silos, ¿no? El trabajo por silos, estos nuevos canales de comunicación digital, ¿no? Que finalmente son como plataformas, nada más, y que si no las sabemos gestionar, ahí quedaron, y como hablábamos el otro día que nos juntamos, tiene que ver con una gestión de la comunicación a través de estas plataformas, cómo se usan y cómo se generan contenidos, ¿no? Se me ocurre ahora, pensando y conversando con ustedes, que podemos hablar también de un rol de habilitador del área de comunicación interna, ¿no? De habilitador de las conversaciones, porque finalmente queremos abrir el espacio para conversaciones, sobre todo teniendo tantas plataformas digitales, en donde sabemos que las plataformas digitales, para funcionar, necesitan contenido. Y si queremos generar contenido, pues no tenemos ni el presupuesto ni el tiempo para generar todo el contenido que deberíamos generar durante el día a día, y además abrumaríamos a la gente, ¿no? Entonces, se me ocurren dos cosas que incluso nosotros mismos, desde Apoyo, pues gestionamos con diferentes clientes que los tenemos, ¿no? Hablamos de las plataformas y de la gestión de la plataforma, hablamos de la descentralización de la información a través de embajadores, ¿no? Capacitamos embajadores y generamos embajadores tanto para la interna como para la externa, porque finalmente hablamos de un branding que va de adentro para afuera, y que estas personas te sirven para construirlo tanto adentro como para afuera. Y en tercer lugar, otro canal humano, que es el líder, ¿no? Porque siempre decimos el líder, pero si no acompañas al líder, pues el líder tampoco, pues, está desarrollado para generarse como un canal, ¿no? Es como que le cargas una cuestión y le echas la culpa muchas veces o la responsabilidad sin acompañarlo, ¿no? Entonces tenemos como tres gestiones, ¿no? La parte digital, la parte de humana como canales, que son los líderes para prepararlos, y los embajadores, que finalmente también nos sirven para gestionar los canales o la comunicación digital. Y en este aspecto, ¿qué les ha funcionado o qué creen que es clave sobre estas plataformas o sobre todos estos canales tener en cuenta para generar espacios colaborativos y engagement y cercanía de la empresa con los colaboradores que están en diferentes espacios, en diferentes lugares geográficos, desde diferentes roles? Hablaste de una cosa en un punto de las herramientas tecnológicas. Yo creo que la herramienta tecnológica en sí, no da lo mismo cual sea, ¿ya? Pero el punto es que tiene que ser como un facilitador y habilitador, como dijiste, y la clave es que caminamos hacia una descentralización de la comunicación. Eso es volver a perder el control, pero no es de la forma que estábamos acostumbrados a centralizar y que todo pasa por nosotros, o pasaba por nosotros de comunicación. Creo que la tendencia es descentralizar y ser mucho más gestionador y partner. Ahí yo vi un comentario de una persona que puse en el chat, Mayara, perdón, ahí, que habló del coaching, y es verdad, o sea, estoy de acuerdo con ella. No hablo del coaching certificado, pero hablo del general del coaching, que nosotros de comunicaciones cada vez más funcionamos como asesores. Y lo que quiero decir es que te apoyo en el proceso, te guío en este proceso, te desarrollo herramientas. Oye, quiero bajar una información a mi equipo y estoy pensando en hacer de esta forma. No la haga de esta forma, haga de esta otra, ocupe tales palabras. Tú interfieres en ese script o en ese guión de la comunicación. Entonces, en esa cosa de descentralizar y empezar a estar como mucho más sentado junto con las áreas de negocios o mismo áreas que son de apoyo, pero que también interfieren en el negocio. Por ejemplo, tecnología a veces es un híbrido entre negocio y, depende de la empresa, es un área de apoyo o un área del negocio, por dar un ejemplo. Estar sentado juntos y ayudarlos como asesorando y viendo qué habilidades necesitan para ir complementando. Y en la descentralización, tú también descentraliza la producción de contenido, porque es imposible manejar todo eso. Entonces tú empiezas también a poner a la gente perfecto. O sea, tú tienes acá, voy a poner ahí una página en la intranet donde tú
Administras el contenido, yo te doy permiso, yo te asesoro, yo te guío, pero administrala, aliméntala, hazlo. Damos como no sé, como en un kit, por decirlo así, y se descentraliza la comunicación. Yo creo que la gran tendencia hoy en día, con la cantidad de cosas que estamos manejando, y además que es todo mucho más rápido, te exigen eso, o sea, hoy se exigen muchas empresas, y lo digo por acá, estamos caminando hacia un modelo de agilidad, no necesariamente la metodología completa, pero el modelo de agilidad que descentraliza, mucho menos jerárquico, mucho más plano, pero se producen mucho más cosas, que sería inmanejable estar presente en todo al mismo tiempo. Entonces, al descentralizar y pasar a no controlador, a gestionador, que es difícil, ¿no? O sea, antes controlaba todo, pasa por acá, y ahora te gestiono para que pases por acá, pero también es poner responsabilidad en la punta, que también es ser responsable por la información, y que no venga, es que pasé por comunicaciones y me lo validar, y se levanta las manos y eso se dispara. No, tú tienes que ser responsable por la información y trabajo junto contigo para hacer de la mejor forma. Entonces, y ahí entra en mucho más, como dijo, no sé, el ciclo de gestión del cambio. Tú tienes el liderazgo, tú tienes habilitadores, y el habilitadores puede decir desde herramientas comunicacionales hasta capacitación, que es parte de, y hoy en día, estoy totalmente de acuerdo, la pandemia nos forzó, o no me sorprende que estar salir del WhatsApp a 1% y pasar a más de 50 canales informales de comunicaciones que se transformaron en informales. Y uno tiende a mucho a decir que el líder, el gestor, que por decir te aprueba las vacaciones, pero hay distintos tipos de líderes informales que funcionan mucho mejor a veces que el líder formal del área. Y pensando en un modelo de agilidad, tú no tienes un gestor directo, son todos pares, pero sí tienes líderes. En la figura de como el que tiene como el walk to talk, que es que esa persona habla y dice interfiere. Entonces, el embajador, que llamamos como de líder informal, la clave está en encontrar estas personas y tenerlas como tus aliadas del área, porque por ahí puedes bajar mucha información. Entonces, cada vez más el canal informal pasa a ser un formal también. Y la frontera, el entre interno, el externo, cada vez más se disipa, se elimina. Entonces, tenemos que estar mucho más coherentes desde nuestro rol, sea donde esté el área de comunicaciones internas. Si está en recursos humanos, pues ya tiene que estar muy aliado con asuntos corporativos y marketing, porque es lo que sale para afuera. Y si estás en marketing y asuntos corporativos, tiene que estar aliado con recursos humanos, porque tiene todo el pool de herramientas habilitadoras que va a necesitar desde ahí. Entonces, yo creo que somos cada vez más centralizadores y articuladores. Creo que estas es como las palabras para el área de comunicación: articulación, influenciador, asesor, dejar de ser controlador y ser gestionador estratégico, porque va a ser imposible tener como ese control centralizado otra vez. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y finalmente también es un nuevo modelo de trabajo y de roles Sí. y de puestos, es un cambio, ¿no? Porque es como, bueno, como se están implementando como los COE también, ¿no? Los centros de excelencia, y se reparten y bueno, luego se juntan para planificar ciertas cosas, pero están en las áreas asesorando, ¿no? Al negocio. Jimé, te doy el paso, por favor, para que... Gracias, totalmente en línea con lo que comentan. De hecho, claro, la pandemia viene y evoluciona no solamente nuestras vidas, así como solamente es como muy chiquita se queda la palabra, ¿no? Lo minimiza, evoluciona nuestro todo, o sea, todas nuestras dinámicas en todos los aspectos de nuestras vidas, ¿no? Y estamos reinventando no solamente nuestra forma de trabajar, sino también nuestro modelo de comunicaciones y nuestro modelo de llegar a la gente, ¿no? De hecho, estábamos hablando primero, la pregunta se iba por la parte digital, ¿no? Creo que salieron miles de herramientas digitales, en un momento todos tuvimos que aprender a la mala, de hecho, de repente hasta el Teams, ¿no? Yo creo que nadie sabía que tenía tantas funcionalidades Microsoft hasta que llegó la pandemia, de hecho, y seguimos descubriendo cosas, ¿no? O sea, la semana antepasada mi equipo me dijo, ¿sabían que tenemos una aplicación de Microsoft que te mide la productividad, pero también tus horas de descanso? Y yo era como, esto ya es como mucho, ¿no? Y que nos ayuda también a poner ciertos saltos. O sea, cuando nos juntamos a conversar, yo les decía, claro, la parte digital nos ha ayudado muchísimo, pero a mí ya no me da. O sea, a mí ya no me da porque la gente ya no aguanta, ya no soporta la distancia o de repente toda la avalancha de información que viene. Entonces, tener herramientas digitales, ¿no?
increíble, pero eso no te asegura el éxito de llegar, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos viendo? Y como decía Carolina, el hecho de habilitar líderes, utilizar otras redes de personas, porque yo soy fiel creyente de que la comunicación humana nunca va a poder ser reemplazable. O sea, para mí, la comunicación humana, y eso lo hemos vivido con la pandemia, yo creo, ¿no? Al principio que no podíamos salir literal más que una vez a la semana, creo, a pasear al perro los domingos, porque al menos acá en Lima, en Perú era súper estricto al principio. O sea, en verdad nos estábamos volviendo locos porque no veíamos gente, ¿no? Entonces, yo creo que esa parte no es reemplazable, pero nuestro reto es hacer que ese medio de comunicación humana se aprovecha al máximo. Y no va, o sea, yo creo que, claro, viene la parte protocolar de habilitar a los líderes o la parte de buscar a estos líderes informales, crear otros puntos de encuentro. En nuestro caso tenemos los comités de engagement, que son personas de las diferentes operaciones, que son líderes innatos y los juntamos a buscar procesos de mejora, que sean nuestros aliados. Pero yo creo que también tenemos una gran responsabilidad de buscar y de transmitir confianza y coherencia, ¿no? O sea, porque muchas veces somos estrategas, ¿no? Entonces tenemos que hacer que esos puntos de encuentro no solamente digan como lo que queremos decir, sino que también se transmita, porque al final nuestro rol como comunicadores ya pasa de ser informativos, ¿no? A gestionar el cambio, y para gestionar el cambio, yo creo y estoy convencida que es a través de emociones. La gente se mueve y gestionamos algún cambio de hábito, de actitud, de rutina, etcétera, si es que lo siente. Y yo creo que ya la parte digital, como parte informativa, cumplió su rol, pero ahorita la demanda es mucho más alta, ¿no? Entonces, no digo que no vayamos a seguir utilizando las herramientas digitales porque esto llegó para quedarse, pero el reto que tenemos es cómo realmente conectamos con la gente a través de una pantalla, o cómo conectamos realmente con la gente sin que ya la gente le quite la alerta, la notificación del grupo WhatsApp, porque ya los colapsamos, ¿no? O sea, cómo seguimos avanzando en esa función, ¿no? Entonces, yo creo que es básico entender a quiénes nos dirigimos, escuchar, saber que las herramientas son importantes, pero eso no nos aseguran el éxito, ¿no? O sea, entender que al final las personas, quien está detrás de esa pantalla, detrás del teléfono, detrás de esa vitrina, ya sea digital, la tradicional que imprimimos el papelito y que sigue funcionando, ¿no? Son personas. Entonces, ¿cómo los movilizamos a través del sentimiento de pertenencia, del sentimiento de que realmente nos preocupamos por ellos, de que estos cambios tienen un fin, la gente es reacia al cambio, y han sido 2 años que no han parado de cambios y van a seguir los cambios? Entonces, creo que claro, el reto es súper grande, ¿no? El reto es inmenso. Y Claro, estoy 100% de acuerdo contigo, Paula, que siempre dicen que es la máxima de la transformación digital, ¿verdad? Las herramientas son el desde, lo que marca la diferencia son las personas. Es una frase cliché que todos sabemos, pero es más difícil mover las personas que cualquier otra cosa. Si la solución fuera herramientas, tú logras plata, haces inversión, habilitas 50 herramientas y no quiere decir absolutamente nada, sea cualquier herramienta tecnológica. Es un desde hoy en día, claramente, por la forma en que estamos. Si no tienen las herramientas, es mucho más difícil. Estoy totalmente de acuerdo. Cómo trabajar remotos en Teams, Zoom, lo que sea, imposible. Pero las personas, sigue siendo el cliché de las personas y es el más difícil de mover. Y 100% de acuerdo contigo, uno lo mueve desde la emoción. Tal cual, si la finalmente gente no son se cambios de engancha, comportamientos. claro. Los cambios de Si la gente comportamientos, no se como todo, ¿no? Finalmente vas a un insight, que es lo que se mueven por cosas bien básicas parecen, pero no, el miedo, la esperanza, la pertenencia, son las palancas que detrás de las que construimos cambios de comportamiento, ¿no? Y me llamó, son esas de toda la vida. Perdona, me pide que te corte. A mí me llamó un montón la atención la pregunta sobre cultura, ¿no? Del propósito, ¿no? Como en algunos lugares es como el propósito no está definido. Entonces, en verdad, todo lo que hagas en tu campaña de cultura no está pegando. Entonces, tenemos que hacer una autocrítica de qué es lo que estamos haciendo bien y celebrarlo, ¿no? Porque ahora más que nunca necesitamos celebrar y reconectar con alegría, pero también ver qué es lo que no está funcionando, ¿no? Porque hay algo ahí que no está dejándonos cerrar el círculo, ¿no? De lo más básico, ¿cuál es el propósito de la compañía? Que
un 25% no lo entienda o no lo identifique, es una señal, ¿no? Significa que no tenemos el movilizador, ¿no? Porque supuestamente esa es la razón de ser de lo que haces, ¿no? Y de lo que te moviliza en el día a día, ¿no? Entonces, si no conectamos por ahí, como dicen, las emociones no están gestionadas, ¿no? O sea, no lo estamos tocando, no está entendiendo su rol, su trascendencia, y no lo está motivando nada, ¿no? Hasta no estoy informando, ¿no? O sea, desde el punto básico de nuestro rol Lo cumplo. información, ¿no? O sea, entonces como tengo que hacer una autoevaluación y ver qué cosas reformo dentro de esto, ¿no? Sí. Hay una pregunta que nos ha llegado que me parece interesante antes de cerrar. Nos están preguntando sobre la conformación de los equipos, ¿no? Hemos visto que si bien en algunos casos el área de comunicación interna ha crecido, sabemos que las áreas de comunicación interna nunca tienen mucho presupuesto, que algunas han crecido, que pocas tienen un acompañamiento externo, que también es clave, porque finalmente es otro ojo, otra perspectiva, manos que no tienes internamente que pueden aportar sin el costo de un fijo, etcétera. Pero nos preguntan, y sí lo he visto en múltiples casos, cuando hay una búsqueda de talento, pues ese talento prácticamente tiene que haber estudiado 5 carreras para cumplir con el perfil, ¿no? Porque quieren el redactor creativo, el diseñador, el animador, el estratega, ¿no? O sea, es como... Entonces, acá nos preguntan, ¿por qué está pasando eso, no? Yo tengo una respuesta, pero quisiera escucharlas a ustedes que están dentro de las empresas. Es complejo. Yo creo que ahí la clave para empezar, o sea, no va a poder hacer todo. Entonces, por ejemplo, si un área de comunicación está en recursos humanos, apóyate en los business partners. O sea, que ellos también sean tus brazos en eso, por ejemplo. Y si estás ahí es más fácil tener esa relación. Y ahí insisto, no es que sea más fácil, ojo, pero si pasas a un rol mucho más de gestión y no de ejecución, esas manos como tan específicas pueden como ser más fácil de tercerizar y más que eso también, justificar. Porque si la gente ve valor en ti como en la estrategia, que no te ponga un presupuesto desde el principio, perfecto, pero la área te va a dar presupuesto para hacer algo, porque tú puedes vender el proyecto. Piénsate en tu rol también de vendedor, como casi un comercial, pero un comercial interno, que tienes que vender internamente, y a veces es venderte porque eres solo, o vender la área, y mientras empieza a entregar resultados, quizás empiecen a ver el valor y darte más plata. Si estás con marketing, por ejemplo, aprovecha la mano de ejecución con las agencias de marketing, intenta sacar algo por ahí. Y ¿sabes qué? Mi consejo es, elija las canastas donde ponen los ojos, porque no va a poder hacerlo todo, ¿ya? Entonces, como tenéis que mostrar como su valor, sea personal, porque si eres una personita del área, o el del área en sí, alíate a proyectos que te van a dar visibilidad y que puedas entregar resultados tangibles, de decir así, moví la aguja, porque si la gente empieza a ver que mueven la aguja, empieza a invertir más en ti. Haciendo un paralelo, no me extraña que en pandemia, después pandemia, pasado eso, las áreas de comunicación tomaron más protagonismo. ¿Por qué? Porque en una crisis, miramos la pandemia como una crisis, es donde una área de comunicación puede florecer o caer. Entonces aprovecha de florecer y mostrar que eres estratégica. Muchos lograron, yo creo que la mayoría es prueba de ahí que necesitaba ese florecer, y se empezó a invertir más. Las áreas crecieron un poco, el rol empezó a cambiar, me alegra muchísimo ver 10% que declare que reporta al gerente general, obvio, porque es una visión mucho más transversal, maravilloso. Entonces, ahí mi consejo es, elija bien dónde meterse. Va a tener que hacer un básico, nunca podemos olvidar del no glamour, que vamos a seguir informando y mandando el comunicado. Eso es incluso parte inherente del rol y tenemos que mandarlo. Sí, el básico bien hecho y invertir bien donde tenés que tomar un proyecto para que pueda lucir y mostrar el valor para que la gente siga invirtiendo en ti. Genial, Carolina. ¿Quieres complementar, Jimé? Sí, en realidad, el por qué sucede esto, yo creo que es porque justamente las empresas han dado cuenta que necesitan un comunicador, pero creo que no todos como que visualizan que para hacer toda esta descripción de lo que nos detallaba Pia, necesitas un equipo, ¿no? O sea,
si lo quieres decir in situ, es en verdad muy retador, por no decir casi imposible, ¿no? Pero como dice Caro, yo también creo que uno tiene que elegir sus balas. O sea, uno tiene que elegir las balas con qué va a salir y entender que no todas tus campañas, no todas tus necesidades van a ir con la misma estrategia, ¿no? O sea, hay cosas en las que vas a elegir 2 medios y hay otras en las que vas a elegir 5 medios y hay otras en las que vas a, o sea, tienes que como aprender a elegir también tus batallas, ¿no? Ahora, ¿por qué piensan? Claro, cuando dicen, es comunicador, entonces también sabes hacer videos, sabes hacer, todo quieren que sepa un comunicador, ¿no? Entonces, y no necesariamente es así, y no porque eso defina si eres bueno o malo, sino porque probablemente desde afuera relacionan con comunicador que puedes hacer todo esto. No quiere decir que no sepamos, ¿no? O sea, yo creo Pero son que como especializaciones son finalmente, ¿no? especializaciones. Entonces, claro, tengo que hacer un video, yo no voy a editar el video probablemente, pero es mi responsabilidad hacer un buen guión, entender bien la situación, reunirme con la gente, ser estratega. Y, Sí. y antes de cerrar, Pia, había una pregunta que me pareció bien interesante que no la había leído, justamente sobre el tema de la necesidad, o decían como que eran, se me ha ido la pregunta, pero la tenía por acá, que era el tema de hacer videos, ¿no? Yo creo que el video es un gran recurso para llegar a la gente, pero vuelvo a insistir en que no necesariamente eso te asegura un éxito, ¿no? Porque, por ejemplo, en donde estoy, hubo una ola de videitis, ¿ya? Videitis, todo el mundo quería sacar video por todo, y yo era como, cuando he llegado, ha sido, calma, vamos a sentarnos. ¿Qué es lo que necesitas? ¿Cuál es tu objetivo? Mira, yo creo que no es así. Entonces ya la gente, cuando tú te sientas y empiezas a contar, le dices, el video es parte de la estrategia, pero no es tu estrategia, ¿no? Esa es más. Entonces ya se va posicionando, ¿no? Entonces, por eso es que yo decía, claro, los líderes nos van buscando y nos van vinculando en todos sus proyectos, ¿no? Porque, claro, es saber elegir primero tus batallas y cuántas balas le vas a meter a cada una dependiendo del objetivo que tú tengas. Y finalmente acabas de cerrar el círculo. Si buscamos el rol de asesoría, de estrategia, de acompañamiento, pues no podemos contratar a alguien que sepa de todo esto, sino que pueda gestionar esto y pueda proponer lo que se va a hacer o no se va a hacer, ¿no? No podemos tener un todista porque finalmente esa persona no se especializa o no puede estar enfocada a la asesoría. Y en segundo lugar, como dijeron, finalmente tienes afuera los brazos que te complementan para hacer las cosas que tienes que hacer en ejecución. Pero lo más importante, creo que como comunicadores y responsables de las áreas de comunicación interna, a veces nos olvidamos que tenemos que comunicar cómo funcionamos, porque a veces damos por sentado que la gente entiende comunicaciones, de publicidad, de todo. Tus papás no saben qué haces, ¿no? La típica, ¿no? Han habido comerciales de los comunicadores y los publicistas, no saben que detrás de una megaproducción o producción chiquita hay las luces, el que carga, el que hace, el que gestiona, el director de arte, el de fotografía. No digo que para todas las producciones, pero en general hay mucha gente involucrada, ¿no? Entonces también es clave que el jefe del área de comunicación interna plantee el plan de trabajo, entienda cuáles son los objetivos y plantee cómo va a acompañar y qué necesidades tiene para poder cubrir lo que se le está pidiendo cubrir, ¿no? Entonces creo que también ahí hay una gestión importante de los directores de estas áreas. Y nada, bueno, ya cerrando para... Sí, en honor al tiempo, chicas, les agradezco muchísimo, Pía, Jime, Caro, les agradezco muchísimo la generosidad de compartir con nosotros también desde su expertise, desde sus propias experiencias en sus lugares de trabajo. Lamentablemente nos quedaron algunas preguntas en el tintero súper interesantes que yo creo que igual dan como para poder conversarlas en una próxima ocasión. Y nada, agradecer también a los participantes, a Su, por tu presentación. No, muchas gracias Jimena, Carolina, María Pía, muchas gracias ahí desde Apoyo Perú, y reitero las felicitaciones al equipo que trabajó de Internal en este estudio, que sé que nos va a servir a todos los comunicadores internos de Iberoamérica. Muchas gracias. Y durante la tarde les vamos a compartir también el documento para que lo puedan descargar y revisarlo en detalle con toda esta información que tuvimos la oportunidad de comentar acá. Así que gracias por la participación y espero podamos reunirnos en una próxima oportunidad.